Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato estar con ustedes, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Juan Millanao Orrego, docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina, que ha estado conversando y seguirá conversando con ustedes estas lindas promesas. Hemos estado estudiando durante esta semana la Biblia y la profecía. ¿Por qué es importante la profecía en la Biblia? ¿Qué es lo que es profecía? Sería algo básico para comenzar. Y también cuál es el propósito de las profecías. Exactamente. ¿Por qué el Señor la ha dejado así escrita en forma tan brillante en la palabra? La verdad que leía tiempo atrás una persona que decía: hoy, Señor, cuando venga el Señor, permite que yo tenga limpios los dientes. Sí, parece que es algo que nosotros tenemos que hacer, estar comportadito de corbata con los dientes limpios. Mira, es mucho más profundo, naturalmente, ¿no es cierto? Si uno estudia, como estudiamos esta semana, las profecías de la Biblia y de Daniel y de Apocalipsis, y se pone en contacto con un Dios que tiene un propósito moral en las profecías, ¿ya? Que se vincula con mi carácter, ¿ya? Entonces vamos a estudiar la Biblia y las profecías no para la escuela ni para el examen. Vamos a estudiar las profecías para nuestra vida, para nuestra alma, para que tenga sentido hoy y tengamos presente un futuro cierto que el Señor ha prometido para sus hijos. Así que siempre las profecías son dadas con un propósito moral, ¿no? Incluso Juan, me parece que lo habías mencionado en la semana, Juan 14:29, Jesús, advirtiendo sobre esta situación, nos dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, es básico el estudio de las profecías en realidad, porque claro, Dios lo anticipa, pero no como para decir, hoy estoy sabiendo el futuro, sino para que creamos en el autor de las profecías, porque esa es la idea que se presenta aquí. Desde ahora, y Juan 13:19, en el capítulo anterior de Juan, dice: desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ahí está el concepto básico que está presentando Juan, por lo menos en relación a esto de las profecías. Claro. Esto animó mucho a Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, cuando se enteró de que el gran Yo Soy había venido para hacer su obra de sanar a los enfermos, levantar los corazones quebrantados. Es decir, estaba cumpliendo las últimas profecías de Isaías. Uh-huh. Entonces el corazón de Juan el Bautista ya no albergó más dudas ni temores. Y aunque fue decapitado, sin embargo no pudieron desarmar ni destruir su fe en el Mesías, ¿no? Si a él le sirvió en una situación tan difícil, ¿por qué a nosotros, que me parece que no es una situación tan difícil que a veces pasamos? Ahora, bueno, depende. Yo creo que hay muchos auditores que están pasando por momentos difíciles en términos sanitarios, económicos y sociales. Y recordemos que detrás de esta aparente pasividad de Dios, Dios está activo, Dios es un Dios viviente que está conduciendo a aquellos que claman a Él con sinceridad, que lo buscan con el corazón abierto. Dios está listo para bendecir esas vidas. Lo hizo en el pasado y su mano no se ha cortado para bendecir hoy en estos días. Y en relación a esto de las profecías, pastor, el método historicista que usa la Iglesia Adventista para interpretar las profecías es un método válido que nos lleva a conclusiones correctas y exactas. Como lo habíamos dicho durante la semana, hay otros métodos como el pretirismo y el futurismo, ¿no es cierto?, que llevan unos hacia adelante y otros hacia atrás, tratando de insertar y acomodar la profecía, pero la historia en realidad nos va ratificando que lo que
Daniel, por ejemplo, en 2.27, Daniel 2.27 dijo, se cumplió exactamente, y la historia lo ratifica, porque Daniel, cuando le habla al rey, le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y empieza a relatarle el sueño. Ese sueño que los tuvo antes que sucediera, sucedió exactamente como lo menciona Daniel. Claro, y esto nos lleva al siguiente punto, que el método historicista no es una plantilla filosófica que le imponemos a la Biblia y que hacemos que la Biblia diga lo que queremos que diga. No, los métodos que tú mencionaste sí lo hacen porque son ismos, y los ismos son planteos filosóficos humanos impuestos a la Biblia. En cambio, el concepto historicista es lo que la Biblia tiene, ¿no es cierto? Y refrendado por el mismo Señor. Por ejemplo, en Juan 5, Jesús dice que Moisés escribió de él. Ajá. Es decir, toda la operación que está toda la acción que aparece como de Jehová, de Génesis hasta Deuteronomio, es Jesucristo, ¿no es cierto? Porque Jehová es Jesucristo y Jesucristo es Jehová. Es el mismo Dios. De manera que vamos viendo cómo se desarrollan los imperios, lo que hemos visto esta semana, y vamos viendo que la historia es lineal y que en esa historia Dios ha venido haciendo, digamos, intervenciones fundamentales que han moldeado la historia humana. Queremos seguir conversando acerca de el principio de día por año y otros antecedentes que quizás es bueno que nosotros los tengamos en nuestra mente. ¿Qué es el principio de día por año y cómo podemos aplicar personalmente estos conceptos proféticos, pastor, en relación al estudio que estamos haciendo? Porque uno puede ser muy erudito en conocer cosas, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo aplico yo a mi existencia en un mundo tan convulsionado como estamos ahora? Bueno, en primer lugar, recuerda que los libros de Daniel y Apocalipsis, libros proféticos, fueron escritos en clave para un pueblo en apremio, un pueblo que está siendo hostilizado, abusado, perseguido, y al cual quiere reiterársele que la historia de este mundo, aunque tiene algunos capítulos tristes, terminará con este quinto reino, donde le será dado el reino eterno a los santos y al príncipe de los cielos, ¿ya? Así que hay un final que es de acuerdo con el plan de Dios. Pero en tanto que avanzamos allá, estas profecías son dadas en clave, vamos a decir así. Y ya sabemos que una de las claves es la cuestión tiempo, que un día profético equivale a un año, y eso lo vimos, ¿no es cierto?, en dos pasajes, uno que se vincula con el Éxodo, Números. Y otro en el libro de Números, ¿no es cierto?, y otro con otro profeta, Ezequiel, allí 4:6. Entonces, la Biblia no es mezquina, es abierta, es clara. Allí están los oráculos sagrados del Señor para iluminarnos y para no arrojar los cumplimientos al pasado, pero sí ponerlos en la línea profética, especialmente la profecía de tiempo más extensa de la Biblia, que está en Daniel 8:14. Así que ese cumplimiento, ese devenir profético, sin el principio día por año, sería imposible de ser aplicado y por lo tanto de ser aceptado. Daríamos equívocos, digamos, resultados. Fíjate que ahí en Daniel 7:25, para identificar esto, y válido al principio de día por año, dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y si aplicamos el principio, nos da exactamente una fecha en que
un poder, atacó al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y lo tuvo bajo, digamos, bajo arresto, es decir, así que terrible Claro, las sí. condiciones en que estuvieron las personas en esa época, pero aún allí hubo fieles hijos de Dios que llevaron el mensaje a costa de sus propias vidas. Y por eso en Apocalipsis dice que los santos claman, ¿hasta cuándo, ¿Hasta Señor? cuándo, Señor? Y que la misma Exactamente, ¿hasta expresión de cuándo va a durar que nuestra tragedia, exactamente, nuestro hay una acontecer? cuestión de tiempo y Dios entonces actúa en estos planos históricos y Ahora, da lo una interesante, profecía de que este tiempo de persecución y hostilidad tendrá su fin y será por una acción sobrenatural. No es una acción humana, sino de Dios en defensa de su pueblo. ahora a veces uno tiene un poco de precaución de decir algunas cosas, pero la Biblia es clara en relación a los acontecimientos que van a suceder al final. Por ejemplo, habla de un cuerno pequeño la Biblia y la identifica bastante bien con características que están en nuestra pauta. Incluso aquí a todos se describe a ambos como un cuerno, ambos son poderes perseguidores, a ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Por ejemplo, el capítulo 7 y 8 lo está relatando esto. Ambos atacan Ujú. al pueblo de Dios. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos, dice, y ambos extienden hasta el fin del tiempo, y ambos serán Exacto, destruidos de forma sobrenatural. ¿Qué le parece? exacto, sí. Bien, yo creo que eh, aunque hay un periodo profético de aparente triunfo de este poder sobre los santos, finalmente está escrito que el triunfo será glorioso de los santos por la acción de Dios mismo, ¿no? Es por eso que la autora Elena de White dice que nunca debemos presentar un cuadro negativo de estas profecías escatológicas o profecías del tiempo del fin, porque siempre debe haber en la predicación, en la enseñanza, una presentación positiva que termina con victoria. Eh, no sé si hemos leído un pasaje aquí en estos diálogos, uno que está en Juan, capítulo 3. Es tan famoso el capítulo 3 y el verso 16 que hay que leer un poquito más abajo hasta el 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así como las profecías tienen como centro a la persona de Jesucristo, aquí Juan nos dice que el centro de la salvación es si creemos o no en Jesucristo. Y si una persona una y otra vez determina no creer y no aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, dice Juan, este ya ha sido condenado. Claro. Entonces, a través de las profecías y nuestra acción, nuestra tarea no es condenar, nuestra tarea es ofrecer la salvación. Pero el Señor nos ha dado las profecías para que sepamos que Dios eh, tiene un qué, claro, la salvación, pero también un flujo en el tiempo y en un tiempo profético, que ha habido cumplimientos extraordinarios que nos dicen que el cumplimiento final, la venida de nuestro Señor en gloria y majestad, también será un evento maravilloso. Ahora, yo creo que eso debe tener una consecuencia para nosotros hoy, ¿ya? Porque hablamos de la segunda venida de Cristo que está en un futuro cercano. Pero muchas veces nosotros hablamos de la profecía como algo que va a acontecer, o sea, futuro. El futuro. Esto, digamos así, es predicción, que no siempre es profecía. La profecía es la palabra de Dios para hoy. Y nosotros, los adventistas, tenemos que aprender a hablar más de hoy y menos de mañana, porque todo lo lanzamos para mañana. En Chile se habla mucho de mañana, y esto quizás lo hemos tomado de los árabes, ¿no? ¿Por qué voy a hacer hoy lo que puedo hacer mañana? Y mucha gente posterga para mañana y posterga para mañana, ¿ya? Entonces pensamos que mañana es mejor,
y que tendremos más tiempo para, qué sé yo, ¿no? Pero el mensaje de la Biblia es que hoy es el día de la salvación. Es una bendición estar vivo esta mañana. Ahora, mañana no sé, eso está en la mano del Señor. Pero estas profecías deben ayudarnos a tomar una decisión hoy, a estar preparados hoy y no andar estructurando una agenda del tiempo del fin para ver si el punto A ya se está cumpliendo, entonces me arrepiento, voy a la iglesia y me pongo obediente a Dios porque el A ya comenzó. Eso no es sano, eso no es espiritual, eso no es bíblico. Hay que estar listo siempre, porque Jesús puede venir en cualquier momento como ladrón. Y si estamos listos todos los días, entonces el Señor puede venir cuando Él quiera. Ese es el mensaje adventista. Esto es ayudar a la gente a salir de la condenación con una decisión hoy, sin postergar para mañana. Buena recomendación, pastor. Quizás nos quedan dos ideas que conversar en relación al juicio investigador y también la tipología como profecía. Vamos a partir aquí con el juicio investigador. Sería bueno que usted, amable oyente, se tranquilizara. El juicio está en favor suyo, como lo hemos dicho durante la semana, en favor de los salvos, de los que han obedecido, de los que estamos de acuerdo a su voluntad y suplicando que Dios nos limpie para andar por este camino correcto. Echar una mirada al capítulo 7 y al capítulo 8, como hay algunas comparaciones muy interesantes que nos van graficando que ese juicio se va a cumplir, va a llegar al momento en que Dios va a actuar como Él lo ha dicho, como Él lo ha estipulado en su palabra, ¿verdad, pastor? Claro, exactamente. Nosotros encontramos en la Biblia que las palabras del Señor son salvación y son verdad. Él identificó a Satanás como el padre de mentira, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos en la palabra profética una palabra segura, ¿ya? No solamente el Señor nos habla a través de lo que ha creado, que es indesmentible, sino que también nos habla a través de las profecías, cómo estas se han cumplido en la época. Nunca hablamos del minuto y el segundo de cumplimiento, sino en la época. Se han cumplido exactamente, lo que es un respaldo para los fieles hoy, que vivimos en tiempos difíciles de crisis. Saber de que Dios está al control y que este mundo terminará cuando Dios así lo determine. Ahora, fíjate que Raúl, tengo aquí mi Biblia abierta en Hebreos 1:1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. Nota que se habla de hablar, es decir, cuando Dios habla, algo acontece. A veces las mamás en la casa hablan y gritan y no pasa nada, ¿no es cierto? Como a la tercera gritadera ya alguien se mueve y hace algo. Pero dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Una de ellas a través de la literatura apocalíptica, de las profecías, etc. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, que comienzan ya desde la cruz en adelante, nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, ¿no? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, ¿qué es lo que continúa? Que Dios sigue hablando, ¿ya? Pero ¿cómo habla? Ahora nos ha hablado por el Hijo. Antes nos habló por profetas, pero ahora nos ha hablado en un lenguaje que todos podemos comprender, que hasta un niño puede comprender. Nos ha hablado por el Hijo, ¿no es cierto? Así que está el mismo interés de parte de Dios. Hay una continuidad y una intensificación. Dios está muy interesado que lo escuchemos a través del Hijo, ¿ya? Y todas las profecías de Daniel, por ejemplo, etcétera, fueron corroboradas por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. De manera que allí estamos cerrando este círculo que empieza con Jesucristo y termina con Jesucristo.
Cuando uno mira el universo así en algunos videos, no alcanza a hacer ni un punto, que casi no se ve en el universo entero. Pero Dios que se preocupe por un juicio, por darnos a nosotros la sentencia justa, y el Sí, espectáculo que hace, léase usted el capítulo 7 del 9 en adelante, amable oyente, donde se describe lo maravilloso que es ese juicio que Dios hace y cómo están involucrados, ¿no es cierto?, no solamente el Hijo, sino el Padre, el Espíritu Santo y una serie de personas celestiales, todo el universo. Vamos a hablar un sí. poquito de tipología, pastor, es bueno que aclaremos allí, porque Pablo a veces nos complica cuando habla, pero cuando uno aclara estos conceptos, como que entendemos muy bien a Pablo. Dice, por ejemplo, Pablo, 1 Corintios 10 dice, del 1 en adelante, solamente un texto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y luego el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y el 3, que es un texto que va a quedar clarísimo con la explicación que usted va a dar, pastor, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comieron? Sí. ¿Maná o alimento espiritual? ¿Qué es lo que está? Recuerda que esto está en el contexto de un pueblo que estuvo 400 años más o menos esclavo en Egipto. Comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Y parece que en el relato bíblico Dios valora más la libertad que su propio pueblo, porque Dios siempre quiso que ellos fueran libres para adorar. Y para hacer esto, entonces Dios los sustentó con calzado, con agua, con el maná. Pero el fin era que ellos adoraran y que ellos recuperaran ese, porque el maná incluso caía doble el sexto día, para que ellos no recogieran el sustento del séptimo. Se recupera el ciclo semanal para que ellos adoraran en el sábado, en el séptimo día de la semana, adoraran al Creador. Así que es un nuevo comienzo que tenemos acá, dramático, porque ellos venían de esclavitud, de latigazos, de abuso, y ahora, aunque están en el desierto y pueden escuchar su propia voz porque no hay otro ruido, a los ángeles de Dios debe haberle gustado mucho las alabanzas de este pueblo que lo hace en plena libertad. En el marco profético que estudiamos, hemos visto que hay poderes que no quieren que el pueblo de Dios adore libertad. Y ellos van a poner cualquier artificio, cualquier acción para obligar a que nosotros adoremos lo que es falso y seamos ministrados por un sacerdocio falso que se opone al sacerdocio de Cristo. Entonces, nosotros vemos aquí que siempre en el fondo están dos cosas: la adoración y el hecho de que Dios provee alimento y seguridad para sus hijos, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es muy importante. Y libertad, que es muy importante. Claro, y lo interesante es que en relación al tipo y al antitipo, Cristo, Pablo lo menciona, y como bien lo relataba usted, por ejemplo, allí como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hace alusión a un hecho real y lo traslada al antitipo, que sería Cristo mismo, ¿no es cierto?, muriendo. Pero ahí mismo Cristo en ese relato dice, en algún momento dice, he aquí más que Jonás en este lugar. Claro. Y la gente escucha, pero este no es el hijo del carpintero que se cree mayor que Jonás, que sobrevivió a ese viajecito en el vientre de un gran pez. También dijo, más que el templo en este lugar. Oye, a eso sí que provocó escozor, porque para ellos el templo era lo máximo. Y que ahora el hijo del carpintero dijera que él era mayor que el templo, más que Jonás y todo lo demás. Es decir, ahí tú tienes clarito que Jesucristo es antitipo. Bueno, amables oyentes, hay mucho que conversar. Siga usted estudiando. Agradecemos al pastor por haber estado con nosotros. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Felicidades a todos.